es una novela que está ahí no para que la leamos, sino para que nos metamos en ese mundo y de ahí comencemos a ensuciar nuestra propia manera, nuestros propios prejuicios, destruirlos. Bueno, Gabriel, estamos aquí en la Biblioteca Nacional. Este año celebramos el centenario de la publicación de La Vorágine de José Eustacio Rivera, y para mí y para la gente de la HJCK que mira nuestras conversaciones, ¿por qué estamos celebrando esta novela? Porque a pesar de que haya pasado un siglo de su publicación, sigue siendo una piedra angular de la literatura colombiana. Bueno, muchas gracias, Camila, y qué chévere estar acá en este espacio tan bonito y tan importante. Yo creo que, digamos, después de 100 años, la novela ha mostrado que ha resistido bien al paso del tiempo. Cuando salió la novela, fue una novela que tuvo un impacto muy grande, fue muy traducida, muy leída, muy vendida globalmente, pero en Latinoamérica tuvo una influencia muy grande. Pero luego una época en que ciertos escritores, ciertos críticos, incluso el mismo Gabriel García Márquez o Vargas Llosa, decían que era una novela que no estaba dando cuenta de un modo adecuado de la realidad colombiana, pero creo yo que ya ha pasado como esa onda, que tenía cierto sentido en la medida en que eran escritores que se estaban buscando su propio espacio. Claro. ¿No? Y había una imposición de ciertas formas de literatura regional, etc. Y estaba bueno que ellos dijeran, no, es que eso no es la literatura. Pero ha pasado eso, hay un movimiento importante de gente que ha comenzado a revisitar la novela y están diciendo, oiga, acá están pasando más cosas. Esto es mucho más de lo que quienes decían que era una novela agotada o que ha pasado, estaban viendo. Y ahí te respondo la pregunta. Para nosotros en Colombia creo que La Vorágine es importante porque es una novela que su premisa es desconfiar de ciertos relatos triunfalistas de la identidad nacional. Es una novela que no se deja asimilar a la celebración de estos Colombia. Sí. Entonces, es una novela que es parte de nuestro patrimonio, sí, pero es una novela que desestabiliza esa visión patrimonial de la cultura, porque toda la novela es justamente la historia de un poeta que se enfrenta a lo más oscuro de la violencia del proyecto de la modernización del país. O sea, para quienes no han leído la novela, pues esto es un personaje que está con una mujer que no es su esposa, es como su amante, un amante que él no ama, y están huyendo por razones que son poco claras, pero hay indicios de que además de ser un amor prohibido, digamos, o por el adulterio y tal, son medio criminales, falsificadores de dinero. Eso lo dan a entender al puro principio. El caso es que la novela arranca como que ellos se van al llano, supuestamente, sí. Y Arturo Coa es un poeta o un aspirante a poeta, y después en la novela eso se pone muy en duda, o sea, todo el mundo como que se burla de su ser poético, son muy irónicos con eso, y llegan al llano y él tiene un sueño de volverse un hacendado, como de colonizar el llano. Y ahí se encuentra con todo el mundo, pues de los vaqueros, de los llaneros, digamos. Pero ya desde el principio hay como una sombra de que toda la economía del llano se está destruyendo porque hay gente que se está yendo para el Amazonas a una fiebre del oro que es el caucho. Pues no voy a dañar la trama de la película, no hagamos el spoiler de la película, digamos, pero digamos, él termina en la segunda y la tercera parte de la novela, y es como otra novela, y en la génesis de la novela fue así. Él al principio quería hacer un tipo de novela y después se da cuenta que quiere hacer otra. Termina metido en el Amazonas y comienza la novela a narrar unos hechos que ya habían pasado varios años, pero son hechos reales, y es que en todo el Amazonas, desde principios de siglo, hay una explotación de caucho. El caucho se conseguía en ese entonces, ahora se cultiva, digamos, y después se hizo químico, en fin. Pero se hacían unas rajaduras a ciertos árboles y de ahí sacaban el látex.
la manera en que eso ocurrió en el Amazonas fue por la esclavización y destrucción de todo el tejido social de las comunidades indígenas, en lo que hoy en día se considera un genocidio, tanto en Brasil como en Perú, Ecuador, en Colombia. Fue lo peor que le pudo pasar a esa zona. El nivel de sevicia de los caucheros fue increíble. Y una cosa que retoma Rivera, y que fue muy, digamos, muy claro en Brasil y en Perú, pero que acá también pasaba en Colombia, es que varios caucheros, entre ellos el más famoso, que era un peruano, Salvador Arana, ellos se presentaban en los círculos sociales como los hombres más refinados, cultos, sabios, bien vestidos, y digo cultos, conocedores, y decían que lo que estaban haciendo era civilizar el Amazonas. Pero entonces estos tipos que eran cultísimos, súper bien vestidos, que eso se ve, por ejemplo, en Manaus, en Brasil, construyeron un palacio de la ópera. O sea, había manos que se nació en la mitad de la selva. En medio de la selva. Con plata de la esclavización, de la muerte, de la peor serie. Entonces este Arana iba a Lima o tal y se presentaba como el señor más moderno, más civilizado, y luego iba al Amazonas y participaba en un genocidio, básicamente. Y una mafia, etc. Y esto para proveer caucho para hacer llantas de carros, ¿sí? Claro. Entonces, como que Rivera ve eso y se adentra en esa destrucción, y entonces pone en duda el relato que venía del siglo XIX de estos intelectuales, poetas, pero también geógrafos, científicos, que después de que se había independizado las naciones latinoamericanas, estaban buscando una identidad nacional que tenía como dos ideas, ¿no? Como presentar Latinoamérica al mundo, buscar su carácter único, pero al mismo tiempo integrarla al capitalismo global. O sea, ¿qué mercancías se van a exportar? ¿Qué va a salir? Claro, y gran parte de lo que llamamos el costumbrismo en el siglo XIX pasa por ahí, pasa por la gente de las ciudades yendo a los territorios a caracterizarlos. La novela de Rivera tiene mucho de eso, sobre todo la primera parte es como, bueno, así es el llano y así habla la gente del acento de allá, así son las vacas, etc. Pero entonces es como si Rivera fuese dándose cuenta, o sea, se va dando cuenta de que eso hace agua, cuando lo que tú vas a representar es la barbarie de la economía del caucho. Entonces, es una novela que tú no puedes decir, es la novela de la identidad, porque es una novela que incluye algo que no está funcionando y no está bien de un modo muy brutal. Eso me parece interesante, Gabriel, porque digamos que Colombia se ha distinguido a lo largo de su historia por este triunfalismo o por muchas estrategias que ha usado tanto el Estado como ciertas instituciones, pues para que el orgullo nacional esté basado casi siempre en historias desconocidas que casi siempre incluyen las barbaries. Por ejemplo, en el Amazonas o lo que pasó en las bananeras, ¿no? Que son un montón de historias que quedaron camufladas debajo de unas banderas de orgullo de ser colombiano. Y La Vorágine creo que presenta, Gabriel, muy claro unas disputas o unas tensiones que incluso están muy en boga ahora. Estamos hablando mucho de la literatura animal, de la literatura que incluye los organismos vivos como las plantas, pero es ahí hace 100 años cuando José Eustacio Rivera dice, no puede ser esto escrito en otra parte si no es en el mismo territorio, ¿no? La misma tierra le habla. Y ahorita veíamos cómo él anotaba, esto fue escrito en este río, en este lugar, en esta piedra, en esta zona, y casi que se adelanta un poco a lo que hoy estamos viendo, leyendo en la literatura contemporánea. Sí, yo creo que y se adelanta de una manera muy chévere, porque a veces cuando hay discursos ambientalistas, no digo en la literatura, pero digamos en redes sociales y tal, hay como siempre una mirada muy de que el objetivo es una reconciliación con la naturaleza. Exacto. Y lo que termina narrando Rivera es que esa noción de reconciliación es finalmente muy violenta con la naturaleza misma, porque es como, me gusta la selva, pero la selva pintada y la selva de abracemos un árbol. Y lo que uno encuentra ahí es que si nosotros realmente queremos replantear nuestra relación con la naturaleza, eso no se puede hacer con ingenuidad. Entonces, la novela tiene ambas cosas, tiene una gran fascinación por lo natural, personajes que entienden lo natural, pero lo entienden con su violencia, ¿sí? O sea, con la violencia de la naturaleza misma y
el hecho de que estos territorios no son territorios vacíos, solo con animalitos y plantas, sino que ya son, en el siglo XX, territorios de disputa que tienen que ver con la modernidad misma. O sea, hablar del Amazonas sin hablar de la explotación del caucho y luego nosotros, ¿no?, del petróleo, de la coca, de la guerra, es no entender el Amazonas, ¿sí? Entonces, ya, digamos, una cosa que le da mucha vigencia a La Vorágine es que La Vorágine no es una novela sobre lo salvaje, ¿sí? Hay un momento en el que, por allá en la segunda parte, en que Rivera comienza a decir, bueno, esta no es la tierra como de los, dice, jardines versallescos, como de la poesía modernista, y comienza a describir toda la enfermedad, el delirio que tienen las plantas, pero cierra ese párrafo diciendo, y sin embargo, no obstante, el hombre civilizado es el paladín de la destrucción. Entonces, uno no puede hablar de la naturaleza sin hablar de la destrucción de la modernidad en esos territorios que no son donde están los carros, sí, sino donde se saca el material para los carros. Porque esa reconciliación, digamos que en nuestro afán hubo un momento, creo que a finales del siglo pasado, en que ya el calentamiento global nos estaba respirando en la nuca, como se dice, donde sí se plantea esta idea de que vivamos en paz con la naturaleza, somos hermanos de la naturaleza, también impone un poco de control sobre ella. Es decir, el paisajismo, nos interesa el árbol lindo, florecido, claro, pero no este árbol que tiene unas raíces que rompe el cemento, ¿no? Como que lo abrumador de la selva es su única condición más real. Y fíjate que a mí eso es lo que me gusta de la novela, porque Rivera era un tipo que buscaba controlar mucho su escritura. O sea, él corrigió la novela 1000 veces, él venía de la poesía, o sea, de la poesía, pues, que está en verso, claro, en decasílabos, que tiene todo este control sobre el lenguaje, y la novela misma, él quería que fuese así. Y a pesar de ese control sobre el lenguaje, sobre los párrafos, sobre la trama, los personajes, yo siento, y creo que mucha gente que la lee, que lo más interesante de la novela es cuando se le sale de las manos eso. Claro. O sea, digamos, cuando uno lee la novela, y es un consejo que yo le decía a algunas personas que querían leerla, es, si usted llega pensando que esto es una obra maestra, monumental, como voy a leer El Quijote, Guerra y Paz de Tolstoy y La Vorágine, pues se va a decepcionar, porque la novela está llena como de cosas que no terminan de cuadrar. Sí, no es una épica consagrada, pero me parece que eso justamente es como una épica más genuina, en el sentido de que es completamente humana y completamente derramada. O sea, cuando tú lees La Vorágine, tienes esa sensación en un momento, y es que se está derramando la cosa. Sí, y ese derrame, esa falta, eso sucio, si quieres, también es otro de los momentos vigentes de la novela. Y es que todavía a veces yo siento que, sobre todo en las ciudades, en Bogotá, hay una veneración por la perfección, por lo limpio, por lo puro, por lo ordenado, sí, por poner cada cosa en su sitio, que es muy de ciertos círculos intelectuales de las élites. Y Rivera no era eso. O sea, Rivera era un tipo de clase media, del Huila, que intenta llegar a eso que llaman la ciudad letrada, pero al mismo tiempo ve la ceguera de toda esta gente, de esos políticos, presidentes, literatos que traducían a Virgilio y tal, sin que sea malo traducir a Virgilio, pues, pero ese uso de la literatura para cerrar el espacio político y darle poco la espalda a lo popular, a la periferia, a los distintos lugares, y él termina en la novela haciendo estallar eso. Claro. Y me preguntabas eso, pero fíjate que es algo bien interesante, porque si uno mira las 3 novelas de las que siempre se habla en Colombia, digamos, María, La Vorágine, Cien años de soledad, con 100 años de diferencia cada una, además, comparten esas dos cosas. Primero, que son gente que no es de Bogotá, que está escribiendo no solo sobre otras regiones, sino desde otras regiones, desde el Gran Cauca, digamos que ahora es el Valle, pero el Gran Cauca en Isaacs, digamos, el Caribe, digamos, el Caribe en García Márquez, y los llanos y la selva en Rivera, pero desde esos Andes que no son los Andes de Bogotá, o sea, de la biografía de Rivera que viene de esos pueblos, y que cuestionan eso, o sea, cuestionan esa cultura hay un ensayista de Boyacá que se llama Rafael Gutiérrez Girardot, que él decía la cultura de la viñeta. Es gente que es súper culta, pero que son en realidad pequeños fragmentos de cosas para quedar bien. Sí.
y que ocultan en realidad un montón de prácticas de exclusión. Y en cambio, lo que yo veo que es lo opuesto, no es, yo sí voy a ser verdaderamente culto, sino lo contrario, como ampliar la noción de cultura, claro, e incluir otras voces y permitir lo que tú llamas muy bien ese derrame, o sea, que se salga un poco de control, porque eso nos dice más del presente. O sea, a veces yo siento que la vigencia de la vorágine es porque nosotros todavía estamos en ese... O sea, vorágine es un término de esa época que nosotros más contemporáneo diríamos vórtice. Okay. El vórtice es el remolino, sí, que se chupa las cosas. Y de algún modo uno a veces siente que la realidad nacional está llena de esos vórtices, okay, de esas vorágines. Entonces, una novela que se construye no intentando ocultar esos vórtices o corregirlos, sino que se vuelve la novela misma. Parte del vórtice. Y eso es lo fascinante, porque la novela arranca así muy tranqui, y ay, sí, los vaqueros, qué bonito, y de repente eso se va enloqueciendo, oscureciendo, y a mí me pasa, de mucha gente lo comenta, que uno va pasando las páginas y dice, bueno, al principio, y luego es, pero ¿qué es esto? Uh-huh. Qué horror, pero a la vez uno no puede parar. Sí, es una aventura en sí misma, ¿no? El libro es una aventura en sí misma. Lo que me parece más clave de lo que estás diciendo, Gabriel, con estos 3 ejemplos, estas 3 novelas fundacionales, digámosle así, es la desconfiguración del límite. Es decir, vivimos en un país centralizado, que incluso hoy es centralizado al menos en 3 partes, o sea, está Medellín, Cali, Bogotá, alguna parte de la costa, pero la centralidad se mantiene. Las ciudades en sí mismas son descentralizadas. Bogotá se mueve en Teusaquillo, Chapinero, La Candelaria, ¿no? Es poco lo que se abre. Pero cuando tú llevas a un escritor, cualquiera que sea, Gabriel García Márquez, Isaacs o Rivera, lo que encuentran es que ese límite que dice existir realmente no existe ahí, sino que existe en otra parte, y es un límite desconocido, y la novela termina siendo como un mapa del límite que no se conocía. Sí, y al mismo tiempo, fíjate, y eso está buenísimo lo que estás diciendo, porque creo que, y en el caso de Rivera es muy claro, esa idea de hacer ese mapa de lo desconocido fue algo que motivó a Rivera. O sea, ahora que estábamos viendo los manuscritos, están llenos de mapas. Uh-huh. Él mismo participó, había una disputa limítrofe con Venezuela, y él como abogado estaba metido en la comisión que iba a revisar eso. Entonces había una cosa de mirar los mapas. Pero luego ya las novelas mismas también son implícitamente como decir, no, mire, usted no puede desde Bogotá simplemente hacer un mapa y controlar Colombia. Exacto. Usted no es solo escribir sobre el llano, sobre la selva o sobre el Cauca, sino que hay que escribir desde esos lugares. Claro. Que es, digamos, la diferencia entre pensar, digamos, esto es una cosa que yo lo veo para traer la cosa a lo contemporáneo. Cuando hace unos años estaba muy caliente el tema de San Andrés y Providencia con Nicaragua, mucha gente en Bogotá, es que San Andrés es nuestra, y eso es una cosa horrible de decir. Claro. No es, porque no es nuestra en el sentido de, hace parte del mismo relato, sino es una posesión. Ajá. Y entonces el Amazonas es nuestro, y no, ¿y quién es ese nosotros? Claro. Ese nosotros son esta cultura de Chapinero Alto, digamos, centro, para ponerlo totalmente. Así bien odioso, digamos. Sí. Pero sí. Y digamos, Rivera, que era un tipo que había crecido, sí, en una clase media y tuvo acceso a educación y todo, pero que ya en el Huila él veía el mundo de los comerciantes y los movimientos que había, y decía, esto no corresponde. Después, cuando ya él viaja a la frontera con el Amazonas, al Orinoco, etcétera, pues él dice, no, esto es otra cosa, o sea, el mundo es otra cosa. Y esa es la actualidad de la novela. Yo creo que es muy eso. Como, por supuesto, para un lector, digamos, joven, etcétera, al principio la novela puede ser rara por ese lenguaje muy de la poesía modernista. Sí. Y eso puede como ponerlo a uno, uy, no, qué pereza. Pero cuando uno se da cuenta que la novela en realidad se trata, o sea, es importante que ese lenguaje está ahí, porque la novela se trata en gran medida de la ruina de ese lenguaje. Claro, de traicionarse a sí misma, claro, ¿no? Como de narrarse en contra de sí misma. Sí. Porque estamos en el viaje con Arturo y con Alicia, que son los protagonistas del libro, uh-huh. Nosotros también entrando, ellos viniendo de Bogotá, entrando a unos territorios desconocidos para ellos como para nosotros, y ahí empieza una narración en contra de ese mismo movimiento. Claro, y en ese,
esa narración se da hay una escritora argentina que se llama Silvia Moloy, que lo escribe muy bien, dice, la novela está llena de contagios, o sea, el contagio físico, enfermedad, o sea, los personajes se enferman y se contagian de las pestes de la selva, tal, pero la narración misma se contagia. ¿En qué sentido? Llega este poeta y comienza a hablar con los llaneros y de repente se le va contagiando la narración de los llaneros y luego en la selva, hasta un punto que, claro, los protagonistas son Arturo Cova y Alicia, pero hay un momento en que Arturo Cova se encuentra con un cauchero que se llama Clemente Silva y en un punto la narración es la de Clemente Silva y son como hartas páginas de la novela, como la tercera parte de la novela, un poquito menos, que es directamente Clemente Silva contando toda su vida en el medio de este holocausto cauchero. Pero ese es Rivera como impregnándose de esa manera de pensar. Claro. Y eso es un poco lo que creo que tú estás viendo ahí, que es muy chévere, y es eso que tú llamas el derrame. O sea, la novela, todas esas cosas se comienzan a meter, y eso es lo que hace que la novela se vuelva tan interesante. No, Gabriel, yo creo que podríamos quedarnos hablando todo el día de la vorágine, pero me gustaría que vos, que además sos profesor, le dijera a las personas que están viendo estas conversaciones con la HJCK en este especial de la vorágine que estamos teniendo ahorita en el año de la vorágine. Y yo creo que vale la pena también decir, más allá de que sea el año de la vorágine, es el momento de, en los medios de comunicación, en las instituciones educativas, repensarnos un montón las cosas, tener un tipo de contenidos más reposados que hablen de esto, de la historia que nos precede, porque mucha gente podrá creer, Gabriel, en el momento, no, pero es que aquí casi no se ha escrito sobre la selva, o es que aquí la literatura animal nunca ha llegado, está llegando ahorita con la Filbo, por ejemplo, y al contrario, o sea, tenemos una tradición que se mete, que se cola entre 100 años de soledad, entre María, entre muchos otros libros que valiosísimos, pero que ya han tenido obviamente una alta prensa, y que vos mismos pues, invites a la gente que nos ves a que, pues al menos más allá de leer o no la vorágine, no tengan prevención con ciertas historias. Sí, yo creo que hay dos maneras de uno leer este tipo de obras. Una es pensar que hay que leerlas porque son clásicos, porque es la mejor novela de principios de siglo, porque es importante para nuestra nación, y esa es la peor manera de leer. O sea, si uno va a leer una obra en un pedestal, ¿sí?, y que tengo que adorarla y decir, no, esto es lo mejor, eso es no leer. A mí me parece mejor, y la invitación para la gente que lea la novela es que es una novela que está ahí no para que la leamos, sino para que nos metamos en ese mundo y de ahí comencemos a ensuciar nuestra propia manera, nuestros propios prejuicios, destruirlos, reconstruirlos, movernos. Sí, o sea, la novela al final no importa tanto como ese efecto, y en ese sentido, incluso si hay cosas que no nos gustan, a veces lo mejor de la novela es justamente lo que no nos gusta, como, este lenguaje tan horrible, es que ahí está también, la novela también está pensando eso. Entonces, eso, en vez de decir tenemos que preservar el legado de Rivera, más bien es decir, ¿qué nos dice Rivera a nosotros hoy en día en este mundo que estamos viviendo? Y en ese sentido, pues obviamente esto es cierto para toda la literatura en general, pero yo creo que aprovechar la vorágine, que todo el mundo está hablando de ella ahorita, para retomar eso. Sí. No solo con Rivera, también hay otro escritor que también está ahí centenario, que se llama Arnoldo Palacios. Sí. Y vale mucho la pena mirar eso, porque la literatura colombiana es muy fuerte cuando uno deja de pensar en monumentos, cuando uno deja de decir, es que yo voy a decir la gran obra de mostrar. Esto no es una obra para mostrar, sino para perderse en ella. Sí, para destruirse uno mismo, dialogar, y el diálogo incluye grito y el diálogo incluye llanto, claro. Que es lo maravilloso de la experiencia de lectora. Exactamente, esto es una novela fuerte, de terror, y así hay un poco que leerla también. Gabriel, muchas gracias por estar en estas conversaciones de la HJCK. Muchas gracias a ti.